Son las 8 de la mañana, 7 minutos. Estamos ya en nuestros estudios con el prefecto Jimmy Jairala, a quien le agradecemos su visita, para conversar sobre algunos temas de nuestra querida provincia del Guayas. Uno de ellos, precisamente, ayer se efectuó la consulta que decidió el paso del Cantón La Concordia a la provincia de Esmeraldas a la de Santo Domingo Los Áchilas. Prefecto, ¿cuál es la situación de nuestra provincia del Guayas sobre varios conflictos limítrofes que existen y de cantones y de zonas geográficas? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Mire, Washington, el tema del Guayas abarca más o menos 13 puntos donde hay conflictos de límites con provincias hermanas. Esta es la única provincia donde todos sus vecinos tienen problemas con nosotros. Yo siempre sostengo eso, nosotros no tenemos problemas con nadie, son los vecinos los que tienen problemas con nosotros. Y son 13 puntos de los cuales 2 se iban a definir por la vía de la consulta. El uno era Manga el Cura y el otro Matilde Ester. Lamentablemente, pues esa ley no pasó de ser un intento. Está procurando retomar la asamblea, pero nadie se quiere quemar las manos. Es un tema muy caliente, Washington. Ningún asambleísta de la provincia del Cotopaxi va a votar por una ley que de pronto podría eventualmente perjudicar a su provincia, o de Guayas, o de Manabí. Entonces yo considero que esos temas se van a seguir alargando, y por eso es que la posición mía personal, Washington, no es del Consejo, porque recién hoy vamos a tratar ese tema nuevamente, es que se agoten los esfuerzos para que lleguemos a consultas populares en los 13 puntos donde hay conflictos en la provincia del Guayas. Yo he hecho un análisis, estábamos comentando con el prefecto, ¿por qué debe todavía Ecuador tener este tipo de conflictos? Pleno siglo XXI, cuando todos los países, algunos países, sobre todo los desarrollados, ya lo han resuelto. Se dan 3 situaciones. La una es la identidad, es decir, algún habitante dice, yo soy proveniente de tal provincia, entonces yo quiero que este cantón pertenezca a tal provincia, o a esta región o territorio. La otra debería ser el tema de desarrollo, el económico, pero que como es coyuntural, depende más bien de entregarle partidas presupuestarias o extrapresupuestarias. No debería ser una razón para cambiar a un cantón de una provincia a otra. Así es. Pero el otro tema es la definición de territorio, es decir, ¿por qué Guayas no ha tenido ya definido sus límites cuando fue una de las 3 provincias, inclusive la provincia que le dio la libertad a Ecuador? Washington, por la politiquería. Porque aquí ha habido una ley encima de otra que ha desconocido la demarcación anterior. Y eso es todo lo que ha pasado. Efectivamente, Guayas comprendía desde Esmeraldas hasta El Oro, pero nadie pretende regresar a esa época de la historia. Sin embargo, sí ha habido demarcación tras demarcación. Una cosa decide un congreso en X periodo y 2 periodos después el otro congreso desconoce lo que hizo el anterior. Entonces, esa es la torre de Babel que se ha formado en esta provincia. Por eso ocurren cosas penosas, como por ejemplo en Manga del Cura, donde realmente ya hay una suerte de confrontación de los guayasenses con los manabitas, porque se han generado esta serie de contradicciones motivadas, empujadas por determinados intereses políticos y hasta económicos, donde hay mucha gente que está en la provincia X, pero le conviene, por ejemplo, pagar sus impuestos en la provincia Y. Entonces son gente que promueve que se mantenga este estado de cosas. Por eso, Washington, sí, desde mi punto de vista, la solución tiene que darse ya, y tiene que darse por la vía de las consultas populares, que no tienen nada que ver con el caso de Esmeraldas. Yo sí quisiera hacer ahí una precisión, porque cuando fui diputado en su momento, eso en ese momento quedó plenamente establecido por ley de la República que la Concordia era territorio de Esmeraldas. Lo que ha pasado después, bueno, no somos responsables quienes votamos en aquella ocasión, pero ahora los ciudadanos se han pronunciado de otro modo. Sin embargo, le insisto, ahí tiene usted un ejemplo. Ese sector, ese territorio, ese cantón, fue de Esmeraldas en el año 2007, me parece que sí, se decidió por parte del Congreso. Y ahora en el 2012 se hace otra... Una consulta, pues, y deciden... Dime, solo para concluir esta parte y pasar a otros temas de mucho interés para nuestros oyentes. En el tema de lo que es la provincia, ustedes hoy día a las 3 de la tarde, entiendo, van a tener una sesión, la corporación provincial,
¿Cuáles serían los planteamientos y qué gestión se plantearían ante el gobierno para que se defina esta situación? Yo voy a proponer hoy día en la tarde formalmente ante los señores alcaldes y trataré pues de plantearlo de manera que pueda explicarme, porque es un tema muy sensible, que tenemos que pedir como provincia o que deberíamos pedir como provincia que definamos la situación por la vía de las consultas. ¿Por qué? Porque además es un problema para la administración provincial y para las administraciones municipales. Usted trabaja en un sector que está en conflicto y de pronto encuentra que de la otra provincia también están trabajando en el mismo sector. Hay a veces una doble inversión. Y no solo eso, ese malestar que se crea permanentemente entre moradores de las provincias vecinas hacen que el Ecuador se divida más y no se una. Y a mí me parece que la mejor manera de unirnos es finalmente cerrar esas fronteras. Pero si, siempre lo sostengo, si cerramos la frontera con el Perú, ¿cómo puede ser que no podamos cerrar la frontera de Guayas con las provincias vecinas? Pero le sumo algo más, Washington. Sí. No solamente hay problemas entre provincias, hay problemas entre cantones. Todavía persiste, por ejemplo, la indefinición de del sector de Tres Postes o la disputa entre Juján y Yaguachi. Y así hay otros cantones que se están disputando territorios internamente. Es decir, este proceso de consultas son dos pasos. Primero las provinciales y después vienen las cantonales. Ecuador, ¿no? Sí. Nuestro país tan querido y de alguna manera todavía no resuelto. Sí, ¿en qué medida, señor prefecto, esta situación que vive Guayas ha sido también de alguna forma abonada por las autoridades, no de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, que por ejemplo a nivel de Contraloría, a nivel de Ministerio de Salud Pública, a nivel de Obras Públicas, de alguna forma han contribuido por el dejar hacer, dejar pasar, de que organismos de otras provincias hagan y construyan obras en territorios de Guayas? Usted ha tocado un punto muy interesante porque eso es cierto. Fíjese que cuando nosotros estuvimos en uno de nuestros recorridos en el sector de la 14, en el Empalme, solicitamos brigadas de cedulación. Ese es un territorio de la provincia del Guayas, pero que está disputado por la provincia de Manabí. Y no se presentaron las autoridades en su momento de registro civil del Guayas, porque se trataba de un sector que está donde hay un conflicto muy serio con la hermana provincia. Entonces por eso le digo, nadie se quiere quemar las manos. Entonces ya como que se están agotando todas las posibilidades de acuerdos amistosos. ¿Y por qué se están agotando? Porque ya se intentaron. No nos olvidemos que estuvimos un año en la Procuraduría, recuerden ustedes, hace año y medio, los prefectos, los alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, tratando de llegar a acuerdos. ¿Sabe a cuántos acuerdos llegamos? A ni uno. Ni uno, porque nadie quiere ceder un tramo pequeñísimo de su territorio en favor de otro, porque hay demasiado cálculo político. Si yo estuviera haciendo ese cálculo político, jamás propondría una consulta popular. Pero yo considero que para la provincia del Guayas lo más saludable es que podamos cerrar esas fronteras abiertas, justamente para evitar que se sigan produciendo esta suerte de invasiones, entre comillas, de las provincias vecinas. Cerrar estas fronteras por medio de una consulta popular. Bien, vamos al tema vial. Yo tengo información y la he tomado de la misma página web de la prefectura. En el 2011 se habrían invertido $100 millones en materia vial, pero para el 2012 nos queda la expectativa. Entiendo que ya está convocada para la construcción, la licitación, las vías Salitre Esperanza, Naranjito Marcelino Maridueña, Pedro Carbo Valle de la Virgen, que para esa zona debe ser una excelente noticia, y mantenimiento de 5.600 kilómetros de vías secundarias que no son concesionadas. ¿Cuál es el presupuesto, señor prefecto, para el 2012? ¿Y cuáles son los detalles de estas carreteras? De todas estas vías que usted mencionó, que son financiadas con créditos del Banco del Estado, más la Milagro Carrizal, ya están entregados los anticipos, y si no se ha empezado a trabajar es por las condiciones de la lluvia. Nada más que por eso, pero naturalmente que en el momento en que el tiempo lo permita, esas son 5 vías que van a ser una realidad. La primera era la Salitre de San Borondón.
Pero para las próximas horas, a las 10 de la mañana, tengo una reunión con la ministra de Obras Públicas porque venimos trabajando con el gobierno nacional hace más o menos un mes y medio en la posibilidad de hacer una inversión conjunta en vías. Y estamos hablando de cerca de 42 millones de dólares que pondríamos en partes iguales, pues de la prefectura del Guayas y el gobierno nacional. Y le citaré 3 o 4 vías para no cansarlo. Por ejemplo, estamos hablando de la vía Puente Negro-Vainillo, que es de un desarrollo agrícola extraordinario. Están instalando ahí un nuevo ingenio, es una zona de caña formidable. La vía Lomas de Sargentillo Las Cañas, la vía Mamanica, La Toquilla, Simón Bolívar, la vía Milagro, Mariscal Sucre, casi todas con estudios. Son alrededor de 43 millones de dólares que invertiríamos con el gobierno nacional. Y hay un compromiso personal del presidente Correa con el Guayas para un segundo tramo, porque a raíz de una conversación que tuvimos personal, privada y sin asesores, que son las mejores, porque allí allí se produce una suerte de aterrizaje de los personajes políticos en las realidades sin que nadie esté al lado diciéndole lo que pasa, sino lo que realmente ocurre. Allí le conversaba con y ahí me imagino, perdón la interrupción, conversando con el mismo pueblo, la ciudadanía, que son los que viven los problemas de cada uno de los lugares. Naturalmente. Y el señor presidente tuvo claro que en Guayas hay un déficit de inversión del Estado en vías, porque la inversión que se ha dado en Guayas es de más o menos 125 millones de dólares, pero son 98 millones del puente y una parte que le corresponde a Guayas de la reparación de la vía Guayaquil-Salinas, que ni siquiera es toda, es el 38%, el resto es de la provincia de Santa Elena. Entonces, allí está ese espacio donde vamos a trabajarlo justamente por eso, con estos 42 millones, y una siguiente etapa donde también se prevé una importante inversión para Guayas. Lo que estamos haciendo es los estudios de las nuevas vías que serán intervenidas. Bien, yo creo que esta obra es excelente y muy necesaria. Ahora, hay otro tema que quisiera que nos aclare el prefecto Jimmy Jairala, respecto a los muros, estos muros de contención para que no haya los desbordes de los ríos. ¿Cuál es el papel de la prefectura? Bueno, allí hay un trabajo compartido. Hay trabajos todos los trabajos se hacen con la aprobación de la Secretaría de Riesgos. Nosotros no podemos por nuestra cuenta decir aquí vamos a construir un muro, porque tiene que haber un organismo coordinador y efectivamente lo hay, es la Secretaría de Riesgos. Y han trabajado en muros municipios, prefecturas y Secretaría de Riesgos. Para darle un ejemplo, lo que ha pasado en los últimos días en el sector de Bapaos igual, esto es parroquia Juan Bautista Aguirre, Daule, donde se produjo pues un oramen de 12 o 13 metros en un muro. Es lamentable porque no es cierto que el muro que recién inauguramos hace 3 meses estuvo mal hecho. El problema es que hay muchos hacendados del sector que para tener un desfogue de agua de sus plantaciones simplemente vamos a ponerlo a hablar castizamente, le hacen hueco a los muros. Y esos orámenes se van socavando con el agua. Ese daño no lo hizo la naturaleza. Ese daño lo hicieron hacendados de la zona. Ya estamos hace 3 días en el sector. La recepción que hicimos era solo provisional, está dentro de la garantía, el contratista está trabajando, pero el llamado es a que nos ayuden a las autoridades a mantener bien las obras que construimos. Es este caso, y me refiero específicamente a este caso de Bapao, porque ha sido noticia todos los días, a pesar de que ya está el muro cerrado, pero igual seguimos trabajando allí, pero no fue producto pues de una mala construcción, ni mucho menos, sino más bien de la acción negativa de ciertos hacendados. ¿Sí? En el caso de determinar quiénes son, que estamos en eso, vamos a presentar una denuncia. Sí, sería interesante, porque no puede, pues, por la responsabilidad de alguien destruir una obra que perjudica a otras personas. Así es. Es importante la puntualización que hace el señor prefecto, porque cuando se inundó también la parte de Puerto Inca, se logró determinar que no eran los trabajos que hacía la prefectura, sino falta un trabajo que se dejó inconcluso con el desvío del Bulubulu, claro, que es lo que está ocasionando que esa parte baja del Guayas se inunde. Además, usted no se olvide, Orlando, que en el 2013 recién van a estar listos los estudios para el proyecto de propósito múltiple Bulubulu Cañar, que lo está haciendo el gobierno, porque vale una millonada de plata, y es lo único que va a solucionar el grave problema de las inundaciones, que ha sido menos grave este año, hay que reconocerlo así,
que va a ser lo único que va a solucionar el grave problema de Puerto Inca, porque en Puerto Inca lo que recibe es la descarga de aguas y de residuos y de asolvamiento de Cañar y de Azuay, de los ríos de Cañar y Azuay. Eso es lo que ocurre en Puerto Inca, y por eso es que siempre hay ese riesgo permanente. En cuanto a vías, salió una información la semana anterior en el sentido de que se va a hacer una nueva vía Guayaquil-Salinas y también Guayaquil-Manta. No sé si hay conversaciones ciertas con ustedes. No, nosotros estamos más bien preocupados por este proyecto de los 42 millones de dólares. Estamos preocupados también mejorando los estudios para la vía que va a construir el Ministerio de Obras Públicas, con la colaboración en los estudios nada más de la prefectura, que es la vía Playas El Morro Pozorja, que va a ser la de tráfico pesado, pues para la zona industrial, que va a tener un desarrollo formidable en los próximos años. Pero estamos más concentrados en vías ahora en vías secundarias. La red primaria de la provincia del Guayas no tiene problemas. Yo siempre sostengo y lo defiendo así, de que si bien no son vías de hormigón, son vías que tienen un servicio que no lo tiene ninguna otra en el Ecuador. Usted en la provincia del Guayas, en los 560 kilómetros concesionados, tiene ambulancias, tiene grúas, tiene todos los servicios. Pero váyase a cualquier otra vía, pues que se quede dañado su carro, a ver quién lo va a ayudar. Sí. Esa es la diferencia que tenemos en la provincia del Guayas y que hay que ponerla en relieve, ¿no? De acuerdo. Bien, sobre el tema de los muros, yo quisiera retomar un poquito el tema porque me quedó pendiente de una pregunta. Uno cuando busca solución, ojalá sean soluciones definitivas. Las lluvias han sido fuertes antes, seguramente en estos años y en el futuro. ¿Qué pasa con el dragado de los ríos? Cuando hemos visto inclusive que nuestro río Daule, que desemboca ya en el Guayas, la isla que se va formando ya está llegando bajo el puente. Bueno, esto no es un lavamanos, por supuesto, pero esto ya no nos corresponde a nosotros como prefectura. Es cierto, pero hay que hacer... Efectivamente, sino que el tema del dragado pasa por la responsabilidad de Senagua, Secretaría de Riesgos, etcétera. Pero fíjese usted, este año Salitre tuvo un impacto un poco menor todavía, respecto de otros años con las inundaciones, porque durante 7 u 8 meses el gobierno le puso a disposición de la alcaldía una draga. Eso ayudó, pero tampoco es la solución. Mire, hay 2 puntos neurálgicos en la provincia del Guayas que no se solucionan con más muros ni desasolve solamente, sino con proyectos de propósito múltiple. Uno es el sector de Puerto Inca y otro es el de Salitre. Lo de Salitre es inevitable. Salitre está en la cuenca baja, en la parte más baja de la cuenca baja del Guayas. Y ahí la solución no es, como en algún momento se dijo, reubicar Salitre. Es mucho más complicado. Es más práctico. O otro proyecto que me parece que se llama Proyecto Vinces, que está haciendo también los estudios del gobierno nacional para poder evitar el drama de las inundaciones, y estamos hablando de hoy a los próximos 5 años. Tampoco es de tronar los dedos. Los 2 proyectos, el de Puerto Inca y el de Salitre, estamos hablando de un ¿Pero qué son? ¿De construcción de canales, desvíos, bypass? Desvíos de ríos. Desvíos de ríos. Así es, porque en el caso de Salitre, si usted visita en estos días Salitre, encuentra que el río está a nivel prácticamente ya del malecón, de la calle, ¿no? Y es porque, a pesar del amurallamiento, pues está en la cuenca baja. Entonces ahí hay un proyecto a mediano plazo, sería eso, 5 años. Salitre, Puerto Inca, olvídese que la solución no es mágica. De acuerdo. Eso sí es más difícil. Bien, pasemos al tema salud. El tema de la prevención del dengue. Entiendo que la prefectura ha coordinado con el Ministerio de Salud y otras organizaciones. ¿Por qué Guayas ha sido la provincia más afectada? Porque Guayas lamentablemente es la que ha sufrido en este año los mayores embates del invierno. Y sí se ha hecho trabajos de prevención. Nosotros, de hecho, en la medida de nuestras posibilidades, porque no somos pues, Ministerio de Salud, hemos hecho fumigación permanente, pero es muy complicado ya con una estación invernal que ha sido dura. Sobrepasa, rebasa la capacidad de reacción que tienen las autoridades. En este caso, autoridades de salud, a pesar de que estamos en este tema juntos siempre todos, el ministerio, prefecturas, municipios, etcétera, sin ningún egoísmo político, pero suele pasar de que las cosas se escapan del control. Sí, eso he visto inclusive dentro del perímetro urbano, ¿no? Por más que uno como dueño de casa se cuida,
6, 7 de la tarde estamos invadidos de Efectivamente, mosquitos. Ahora, esto va de la mano también con el tema de educación. Entiendo que la prefectura, sin ser una de sus facultades o obligaciones permanentes, están trabajando con colegios y organizaciones educativas. Bueno, no solamente estamos trabajando no solamente en temas de capacitación, sino también en rehabilitación de locales escolares, ¿eh? Hemos inaugurado recién 10 de las 100 escuelas que están construyéndose y que estarán terminadas en mayo ya todas. Estuve el día viernes, me parece, el viernes estuve en Yaguachi, fue en la escuela 7 de agosto, donde durante 15 años solamente tenían 3 grados, porque habían apenas 2 aulas. Hicimos un cerramiento que les da seguridad, 2 aulas nuevas, ahora eran 120 alumnos, ahora serán 320 alumnos, etcétera. Son cosas que parecen de poca monta, pero que para los cantones, para las parroquias, en este caso Virgen de Fátima, van sumando y pasa que los niños de Virgen de Fátima, por ejemplo, no tienen que irse a estudiar a Yaguachi, se pueden quedar a estudiar en Virgen de Fátima. Esas son las pequeñas grandes diferencias que hace una obra. Porque ya a su instituto educativo se le dota de todos aquellos beneficios que podría tener otro lugar más distante. Pero si lo mínimo indispensable es aulas, porque en muchas ocasiones y profesores. Pasa en el campo, y profesores, en muchas ocasiones pasa en el campo que hay una poca concentración de estudiantes porque no tienen espacio físico y tienen que irse del recinto A al recinto B, porque en el recinto donde nacieron no tienen espacio físico en las aulas. Pero ¿hay algún proyecto, señor prefecto, de aquí a X cantidad de años, así como la parte vial y el tema de los muros, en materia educativa, para decir algún día ya toda la provincia de Guayas está realmente en condiciones aptas para la educación? Usted sabe que esa es solamente para la prefectura una competencia concurrente, no es una exclusiva, más bien es una competencia del Ministerio de Educación, de la DINSA, y nosotros lo que hacemos es coordinar y colaborar. Así es, apoyar, una colaboración de la prefectura. Yo creo que también supervisar y demandar. No, por supuesto, claro. pero no es específicamente el área nuestra. Sin embargo, siempre en el campo, la prefectura es la institución que la gente en el campo siente más cercana. Y normalmente le van a pedir escuelas, aulas al prefecto, no le van a pedir al ministro de Educación. Entonces, y cuando el prefecto sí los visita, por supuesto. Entonces de eso se trata, justamente, que no hicimos un préstamo en el Banco del Estado y logramos implementar un plan de rehabilitación de 100 escuelas en la provincia. Este tema de COICA, explíquenos qué es ese. Ya le cambiamos el nombre al CEFTI, se llama CEFTI, nadie entiende qué es el CEFTI. Ahora se llama Centro Tecnológico Popular. Ya hemos capacitado a 27.000 personas. Cuando nosotros recibimos este centro, que fue construido con la colaboración del gobierno de Corea del Sur, había 72 alumnos. 72 alumnos habían sido capacitados. Ahora ya rebasamos los 27.000 y estamos en condiciones de informar que dentro de un año ya seguramente podremos arrancar con el proyecto de los telecentros móviles para llevar la tecnología a las cabeceras cantonales cuando menos, porque esto funciona en Octava y Venezuela, donde hay una gran afluencia de alumnos, donde atendemos a 450 diariamente. A ver, y ahí nomás ellos ¿qué reciben gratis de preparación? Bueno, lo que hacemos es, como yo digo, sacar a las personas del analfabetismo digital. Aprenden a manejar una computadora, aprenden lo mínimo indispensable para mañana, por ejemplo, y hay gente que lo ha hecho, instalar un pequeño negocio, un pequeño negocio en internet, por ejemplo, que se han dado muchísimos casos, y no solamente a estudiantes de colegios, de universidades, hemos capacitado policías, vigilantes de tránsito, periodistas, asociaciones de pescadores. En la internet, investigar, estudiar. Por ejemplo, la asociación de cangrejeros de Naranjales, para darle un ejemplo, ya ahora tiene su contabilidad en computadora, ya no a mano, ¿no? Entonces, la libretita. Ya no hay libretitas. Entonces, todas estas cosas. Ahora, esto se lo va a llevar también a toda la provincia. La idea es que con los telecentros móviles, que no son otra cosa que buses dotados de las comunidades, y adentro son laboratorios de computación que van a dirigirse a las cabeceras cantonales. Pero es un proyecto que arranca en un año porque por asuntos de carácter burocrático de los países donantes tenemos que esperar ese tiempo que se apruebe Corea del Sur. Sí.
Hay otras inquietudes en el ámbito vial, señor prefecto. Un oyente llama y pregunta cuándo terminan la carretera que va desde el kilómetro 30 vía a Limoncito. Bueno, esa es una vía que estamos en un proceso de terminación unilateral de contrato. Hay varias vías, varias escuelas que felizmente la ley nos provee de las herramientas para terminaciones unilaterales, pero a veces los ciudadanos creen y hasta los funcionarios creemos que es muy rápido, y no es así. Para terminar, le doy un ejemplo, para terminar el problema que teníamos con la construcción del estadio de Tarifa, nos demoramos más de 2 años y medio, porque pues la persona que se siente afectada tiene derecho a apelar y a apelar de nuevo, etcétera, y recién estamos recuperando la plata, la mitad de la plata, para nosotros hacerlo por administración directa. Pero tenemos casos de escuelas inconclusas en Palestina, escuelas inconclusas en Milagro, en este tema de la vía Limoncito y otra serie de vías también que están pasando por una situación semejante, ¿no? Eso se da por incumplimiento del contratista. Incumplimiento del contratista, y nosotros lo que hacemos es dar por terminado unilateralmente cada uno de esos contratos. Debo entender que le han solicitado al Consejo Provincial también la construcción de la conexión hacia la terminal terrestre en Durán. Estamos ya trabajando en convenio con el Ministerio de Obras Públicas. La vía se va a ampliar a 10 carriles porque ya con el nuevo terminal terrestre de Durán, pues la afluencia de vehículos pesados va a ser enorme. Si usted vaya en cualquier momento ya verá que estamos ampliando las vías. Hoy es uno de los temas que vamos a tratar a las 10 de la mañana con la ministra Duarte, pero ya arrancamos trabajando en un convenio. Qué bien. Para concluir, y agradeciéndole al prefecto Jimmy Gerala, el tema de turismo, el tema de la productividad de la provincia. Bueno, en productividad hemos conseguido avances muy importantes, hemos capacitado a lo que llamamos guayas profundos en sitios donde no ha llegado, donde nunca llegó la ayuda ni del Estado ni de la prefectura, de ninguna manera. Y se ha comenzado a trabajar sobre todo también en colegios técnicos agropecuarios, donde en algunos casos, no en todos, tienen el nombre de colegio técnico agropecuario en el campo, pero por falta de ayuda no han podido realizar trabajos nuevos, diferentes, creativos de capacitación. Y es así como nosotros estamos trabajando mucho con los colegios técnicos agropecuarios. Por ejemplo, les citaré un ejemplo, en el Colegio Técnico Agropecuario El Triunfo, compartimos con los jóvenes, con los adolescentes, les enseñamos a hacer vino de frutas. Ahora hacen vino del cacao. Ni yo como prefecto sabía que del cacao usted puede hacer vino. Vino de cacao, vino de naranja, vino de piña. Los estudiantes aprendieron a hacer yogurt. 3 de esos estudiantes han puesto sus pequeños negocios en sus casas. Entonces son cosas que van sumando. Pero lógico, son cosas que van sumando, que no serán pues las mega obras, pero esos chicos de los colegios técnicos agropecuarios que reciben esa capacitación se convierten también en un factor multiplicador, porque lo que aprenden lo enseñan, y así, y eso es lo que estamos haciendo. En Balsar, los muchachos aprendieron ya a hacer en su colegio su propio fertilizante, su propio alimento para aves, etcétera. En Salitre, también en un colegio técnico agropecuario, les enseñamos a trabajar con un helecho que se llama azola, que es un helecho que sirve para alimentar a las aves y sirve también como abono, etcétera, etcétera. Son cosas que... No, y en la medicina natural todavía seguimos importando productos cuando acá tenemos tantas recomendaciones en las recetas de las abuelitas que todavía no las hemos industrializado. Si hay algo más pendiente, algo que se nos haya pasado, prefecto. Bueno, no, en realidad agradecerles, porque también es bueno abrir un pequeño espacio a las noticias buenas, ¿no? Generalmente las autoridades nos llaman por supuesto, para que rindamos cuentas de las noticias malas, pero también hay cosas buenas. Mire que en estos minutos que usted me ha concedido he podido decir cosas que usualmente no se puede decir en los medios, y son cosas importantes, buenas, que nos levantan un poco el espíritu. 2 cositas rápidas le digo. Vamos a construir también, pensando en la identidad del guayacense, 3 coliseos para rodeos montubios. Uno en Salitre, otro me parece que es en Balsar, y el tercero, bueno, se me escapa, ya en Bucay. ¿Por qué? Porque los rodeos montubios, que son una tradición del pueblo montubio del Guayas, se realizan en escenarios improvisados de caña, de madera. Vamos a hacer 3 escenarios fijos
para los rodeos montubios, y de esa manera vamos un poquito avanzando. Y a partir del jueves ya, a las 8 de la mañana, a las 7:30 de la mañana, pues reanudo las cadenas radiales que habíamos interrumpido en enero para que descansen un poco el prefecto. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que los amigos oyentes hayan tomado nota de cada uno de los detalles. El tiempo siempre es corto para conversar con más amplitud en cada uno de estos temas. Muchas gracias. Gracias, Washington. Muchas gracias, Orlando. Vamos al corte comercial.